Estamos iniciando un programa más de High Perfo Deportes, hoy desde el gimnasio Holistics 360, prácticamente 2 meses desde su inicio, de su apertura, y vamos a ver cómo es el funcionamiento interno. Es un gimnasio que hoy está en la vanguardia en Tucumán, un gimnasio que se caracteriza por brindar servicio, donde está presente la escucha, donde está presente la contención, donde está presente la educación. En definitiva, toda esta línea, esta dinámica holística, y principalmente tratando de generar un cambio de hábito de vida, ¿sí? No tan solo un gimnasio donde uno viene a entrenar, sino va acompañado de la parte humana. Hola Priscila, ¿cómo estás? Hola Robert, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Ya habíamos hecho un programa contando la esencia, el espíritu del gimnasio. Pero bueno, el gimnasio tiene muchas bondades, como hemos dicho en la presentación. Creo que forman parte de la vanguardia de lo que están gestando, digamos, con el servicio, que es fundamental. Contanos algo, aparte yo lo viví, lo presencié porque vine por otros temas y me encontré... Entonces vas a contar, no, voy a preguntar, quiero que lo comente, porque me parece que es muy importante. Llega gente a los gimnasios, que suele pasar, y no saben qué hacer por prescripción médica, qué entrenar, qué clase hacer. ¿Cómo es el procedimiento una vez que llega ese futuro cliente, digamos, por así decirlo, el alumno, a Holistic? Bien. Bueno, antes que nada agradecerte, como siempre, el espacio, la posibilidad. Y sí, Holistic se diferencia en muchas cuestiones de otro gimnasio, de otro espacio deportivo. Es como vos decís, la persona llega con muchas dudas, Robert, con situaciones de salud o dolencias físicas o diferentes y diversas situaciones. Y acá lo que pretendemos y lo que realmente hacemos es primero recibirlos, escucharlos, cosa que no sucede en otros lugares, y luego orientarlos. Esa es mi función, es una de mis funciones como directora deportiva, y estoy a disposición. Yo estoy acá de lunes a viernes en diferentes horarios y mi teléfono está permanentemente a disposición. Entonces, muchas veces se comunican conmigo porque algunos llegan a Holistic de forma presencial, y otros se comunican por redes, por teléfono y demás, y inmediatamente, si hay alguna particularidad, le pasan mi contacto y ya empezamos a comunicarnos, a veces por vía telefónica. Me ha pasado que me pasen estudios, fotos, diagnósticos y demás, para de allí orientarlos, y en tal caso concretan la inscripción, concretan la llegada a Holistic, y yo voy haciendo la bajada a los profesionales del equipo que tenemos. Sí, has mencionado 2 palabras, que una es la comunicación y la escucha, que ya no vamos a meter en eso, que creo que es algo que caracteriza y se diferencia del resto de los gimnasios. Pero comentanos, que es otra de la realidad, muchas veces los alumnos llegan bajo una prescripción médica de distintas patologías. Contanos con qué te encuentras y cómo lo solucionan, en definitiva, ¿no? Que es lo importante. Muy diversas patologías, dolencias y situaciones particulares. Llegan personas con patologías cardíacas, llegan personas con muchas patologías o dolencias articulares, llegan personas que tal vez no tienen un diagnóstico, pero vienen sufriendo diferentes tipos de dolores y malestares que tienen que ver con la inmovilidad, con el sedentarismo, con el exceso de peso y demás. En cada caso, te repito, los escucho. Muchas veces, y es a lo que siempre apunto, concretamos una entrevista en persona. Acá en este espacio en Holistic tenemos hasta, una sala preparada para recibirle a la persona, que nos sentemos, le invitamos un té, un agua, y se da una charla absolutamente natural, en donde, como te decía, la persona se siente escuchada, Robert, y es lo que me expresa, ¿no? En ningún lugar me han escuchado, en ningún lugar me han preguntado, o no sabían qué darme. Entonces, a partir de eso, luego de que pueden plantearme su situación particular, intento obviamente orientarlos y por sobre todo hacerle la bajada a los profes. Muchas veces me piden, haceme una planificación, no sé con qué empezar. Tenemos una oferta muy variada, aparte de la sala de musculación, que está seguida y supervisada por los profes que tenemos en los distintos horarios. La persona tiene como una enorme variedad de clases a elegir,
Entonces muchas veces me dicen, pero de todas estas, qué linda yo quiero hacer, ¿cuál puede ser para mí? Entonces, bueno, voy y oriento según la situación de cada uno y hablo con el profe en particular. Sí, yo creo que un poco por los dueños, por vos, digamos, el nombre Holistic no es al azar. Forma parte, digamos, la esencia del gimnasio, sí, que lo hablamos, digamos, que lo hablamos, que uno entre y ya empieza a respirar, digamos, toda esta línea, digamos, de usted de trabajo. Y bueno, el poder de la escucha en lo holístico tiene un valor muy importante. Entonces creo que bueno, es algo que se diferencia del resto, ¿no? Y la gente necesita contención, sobre todo. Absolutamente, porque no es tan solo lo físico, y acá le decimos, ¿verdad? Los guío y todos los profesionales que tenemos en el equipo tienen la formación adecuada para llevar adelante cualquier tipo de trabajo más allá de la situación particular del sujeto. Pero también todos los profesionales tienen este criterio y esta bajada, Robert, de educar a la gente, de acompañarlos, de escucharlos y de acompañarlos. Y repito, esta palabra, este concepto que charlábamos fuera de cámara, la educación para la salud. Este es el criterio de Holistic. Sí, bueno, creo que ahí está el nexo que hay que resolver, que no se da por lo general, que es, digamos, el educar tanto el vínculo de la actividad física con la salud. Con la salud porque en no general. Es tan solo entrenar 3 de 10 porque sí. Exactamente, no es tan solo la parte física, sino que hay muchas otras cosas, tal vez blandas o subjetivas, como le llamo yo, que hay que tener en cuenta. Sí, ahí acabas de nombrar algo que muchas veces no se contempla en ningún gimnasio, lo tenemos sí presente en el entrenamiento deportivo. Contanos un poco cómo abordan ustedes entrenamiento silencioso, eso que no se ve. Sí, ese concepto, ¿no? Que no Fantástico. Se conoce, que lo acabas de decir, el entrenamiento silencioso. Es todo lo que hacemos, ¿no? Fuera del horario que vengo al gimnasio, fuera de la secuencia de entrenamiento, fuera de la rutina y planificación que me hizo el profe en la sala de pesas o de la clase que hago con el profe. Es esto que hago afuera, cómo duermo, qué como, cómo gestiono el estrés, si me estoy hidratando bien, cuántos litros de agua tomo por día, todas estas cuestiones subjetivas y blandas que tienen una enorme incidencia para reforzar y potenciar lo que acá armamos para que mejoren la salud, o si obviamente no lo tengo en cuenta y salgo de acá, vengo, hago lo que el profe me dice, sigo la rutina, pero me voy y hago otra cosa, duermo 5 horas por día, como cualquier cosa, vivo angustiado, vivo preocupado, enojado, quejoso, tantas cosas que pasan, que les pasa a todo el mundo, ¿no? Pero acá apuntamos a hacerlo consciente y a preguntarle a la persona y a nombrarle estas cuestiones blandas que no tienen que ver puramente con el entrenamiento, pero que hacen que ese entrenamiento se potencie o quede malogrado, a veces hasta malogrado. Sí, no lograr el objetivo, en definitiva. Habíamos visto desde el marco teórico, digamos, la esencia de Holistic y cómo ustedes llevan a la práctica, ¿sí? La idea es tratar de demostrar cómo pueden llevar a la práctica y en su filosofía de vida cambios de hábito. En definitiva, educación, ¿sí? Educación Contanos cómo van abordando, tratar desde lo mental, ese abordaje de cambios de hábito de vida, en definitiva. Y bueno, por ahí los profes, el equipo de profesionales, tenemos permanentemente a nivel interno charlas, capacitaciones y acompañamiento para nuestro equipo, porque es importante estar acompañados para poder acompañar a otro, incluso poder percibirme como yo te voy a acompañar en procesos de recuperación si no me percibo a mí misma. Primero eso, por un lado. Y segundo, bueno, gracias a esto, los profes tienen esta bajada de no tan solo quedarse, bueno, tenés que hacer en 3 de 10, como decías vos recién, o manejar tal peso, sino que, a ver, en el diálogo, en la observación, en el contacto con la persona, todos tienen esa premisa, Robert, no tan solo acá en la sala de pesas, donde el profe capaz puede acercarse, se acerca y hace una rutina personalizada, sino en una clase grupal. Los profesores de clases grupales se acercan a la cara nueva, a la que está llegando, le hacen las preguntas pertinentes, si es su primera clase, si no. Entonces, este diálogo permanente, este acercamiento, esta observación del sujeto, más allá de verlo solo
ponele como un sujeto que viene con una patología, que viene con un dolor, con una rodilla que está mal, con un corazón que... No, a ver, tenemos esta mirada holística, humana, por Dios, que se necesita, y más en un proceso, o sea, en un proceso físico, ¿cómo no voy a tener en cuenta que esa persona no es solo ese dolor de rodilla o esa patología cardíaca? Entonces, todos los profes tienen ese criterio. Sí, bueno, está un poco lo que caracteriza, digamos, cuerpo, alma, espíritu, digamos, y mente. Pero en definitiva, creo que el secreto de la vida o de las relaciones en pareja y en lo comercial no está ajeno, más que nada, parte del secreto es la comunicación. ¿Cómo ustedes manejan? Está bien, acabas de nombrar ejemplos de la comunicación interna, pero ¿cómo es la comunicación entre profes a través de algo físico, de qué es lo que tiene que hacer cada alumno y cómo está ese seguimiento en la comunicación? Y bueno, justamente en estos espacios de convivencia que tenemos, o sea, muchas veces pasa en otros espacios, y vos lo sabés, que el equipo de profesionales que forma parte del lugar ni se conocen, no saben qué profesor es el que está a la noche, qué profesor da tal clase, y a veces la persona viene en diferentes horarios. Entonces, por supuesto que todo empieza desde adentro. Tenemos estos espacios, como te digo, de convivencia. Y el diálogo entre profes, por ejemplo, viene una persona, por darte un ejemplo exacto del día de ayer, viene una persona que tenía que trabajar acá en sala de pesas por la tarde con el profe Álvaro en este caso, y luego bajaba con la profe Oriana. Ellos ya estaban comunicados sobre la situación de esta persona en particular. Entonces, ya sabe, y por supuesto previamente comunicados conmigo, que les avisé, a esta hora llega esta persona con esta cuestión en particular, van a tener en cuenta esto, esto y esto. Y no porque los profes no, eso también te quiero aclarar, no porque los profes no sepan cuáles son las cosas a tener en cuenta, sino que también un poco parte de mi trabajo es acompañarlos a ellos permanentemente, a mis profes, a mi equipo de profesores, y que sepan que en cualquier momento o ante cualquier situación o ante algo planteado me puedan decir, profe, esto fue bien, esto fue mal, esto no resultó, esto sí, y vamos coordinando en un diálogo permanente cómo va avanzando esa persona. En particular la persona que te cuento de ayer, al final de la tarde, Robert, deben haber sido más de las 8 de la noche, yo quedé en que me cuente cómo se había sentido con los profes en los diferentes espacios. Estaba feliz y que nunca se había sentido así, y que para ella era algo nuevísimo el sentir el acompañamiento de atrás, porque cuando ella va a decirles, va a comentarles, en ambos casos ellos le dijeron, ya hablamos con Priscila, sabemos, pero a ver, contame, ¿qué te pasa? Porque más allá de haber hablado conmigo, esta cuestión que te repito, te reitero, esta cosa de escucharlos. Bueno, sí, a ver, contame, ¿qué me querés contar? ¿Qué me querés decir? Y la persona me escribió al final del día feliz. Eso para nosotros sí, tiene un valor agregado. Es un valor enorme. Estamos terminando este primer bloque contando un poco la esencia, el espíritu, la metodología, cómo es el proceso interno en este gimnasio en Holistic 360. Iniciamos este segundo bloque acá desde Holistic 360 con la presencia de Priscila, la directora. Bueno, Priscila, abrieron hace prácticamente 2 meses. Contanos un poco, menos. Bueno, sí, por eso casi. Contanos un poco, ustedes tenían tal vez alguna expectativa o proyección de crecimiento. Bueno, ¿qué es lo que va pasando? ¿Cuál es la realidad de Holistic hoy? Gracias a este universo maravilloso y en toda la reciprocidad que creemos acá en Holistic. Y practican. Y practicamos tal cual, supera las expectativas, Robert. Es buenísimo. Increíble, es constante, no es que sucede que capaz una semana o durante un par de días sucede que no se inscribe nadie. Roberto, todos los días se inscribe gente. Sí, bueno, creo todos los días. Un poco lo hablamos en el primer programa, de que ustedes venían a brindar un servicio totalmente diferente al resto, pero no tan solo por la aparatología, por el entrenamiento, creo que la parte humana, la contención en esta sociedad, la vorágine que vivimos, necesitamos ese cable a tierra, volver un poco al eje, y ustedes logran ese objetivo, ¿no? Y se ve que el boca en boca, Robert, más allá de las publicidades, bueno, que como todo espacio y negocio, dirías vos, tenemos, el boca en boca.
Es decir, no, me contaron, sabes que vine y le conté a mi compañera de trabajo cómo me hiciste el seguimiento, cómo tuvimos esta entrevista particular. Y bien, todas las compañeras, todos los compañeros. Es que sí, el boca en boca es muy importante, y sobre todo en ciudades o localidades más pequeñas, digamos, funciona muy bien. Acá sí, es impresionante cómo sucede. Dentro de la estructura de trabajo hay cosas que a veces no fallan, y creo que lo que creemos en la energía escribimos, y la ley de atracción. Está la vieja escuela del papel y el lápiz. Contanos un poco. Totalmente, que estoy muy de acuerdo con eso. Aplicado, también. ¿verdad? Somos de la época de la vieja escuela. Es lo que apliqué acá con los profes en sala de pesas. Los profes tienen cada uno su carpeta y la persona tiene su ficha, su rutina día por día con las características particulares o cuestiones, objetivos que tengamos que tener en cuenta. Entonces, bueno, ante esta carpeta física real, que yo miro, superviso, y muchas veces, bueno, hago sugerencias a los profes respecto a lo que miro, leo, que han planificado. Y bueno, ahí se dan un par de resultados, un par de cuestiones que se notan en este sentido, cuando por ahí sugiero algo, y bueno, los profes por ahí me devuelven y me cuentan las experiencias. También parte de la comunicación, el proceso y la escucha. Después nos encontramos con otras realidades que son los miedos, ¿no? Miedo ante un ejercicio nuevo, miedo ante una carga, por falta de conocimiento, por educación, o miedo al ridículo porque me están observando. Bueno, contame cómo abordan y cuál es la realidad con la que te encuentras, bueno, porque forma parte, digamos. Se lo aborda primero desde el entendimiento de que son procesos y que cada uno se para ante ese proceso como puede y como sabe. Primero eso, ¿no? Y es real, esto que te contaba, por ahí miro una rutina, hago alguna sugerencia al profe, y el profe después viene y me cuenta, no, sabes que profe no quería subir peso y sigue trabajando en el mismo peso y me dice que tiene miedo. Es lo que vos decís, la persona por desconocimiento, incluso vienen con una prescripción médica del trabajo de fuerza, y es no cansarnos de explicar. Robert, vos sabés cómo es la educación, la escucha, no cansarnos de explicar por qué se sube peso, por qué tiene que haber una progresión, por qué tiene que cumplirse el principio de entrenamiento, que es el de sobrecarga, cuál es la función de ese principio de entrenamiento, y alentarlos. Y muchísimas veces pasa que se dan cuenta, sí podía. Yo pensaba que no podía, pero sí podía, me dijo que tenía que aumentar peso, lo aumenté y bueno, sí pude, ¿viste que sí podés? Sí, los bloqueos, los miedos. Esta cuestión y mucho también lo que vos decís, porque a veces la persona, si tiene una condición física, pero esto que dijiste vos puntual, el miedo es ridículo. Sí, bueno, eso o hasta, no sé, no quiero ir porque no sé qué ropa ponerme o no sé cómo. Increíble, sí sucede, sí sucede, pero acá, bueno, como te digo, primeramente creo que es una mirada comprensiva, una mirada de acompañamiento y este permanente diálogo, ¿no? Tratar de explicarle a la persona y que capaz entienda y alentarlos, ¿no? Vos has visto lo que es la motivación, el aliento, a que la persona sí puede y verdaderamente se da cuenta que sí puede. Y es maravilloso. Eso sí, eso es una realidad. Contanos, nombrarnos primero y después abordemos, yo te voy a hacer una pregunta puntual que creo que es muy importante, cómo abordan ustedes algún entrenamiento. Pero nómbrame todas las clases, por así decirlo, que tienen ustedes acá en Holistic. Bueno, un montón. Desde las 6:30 de la mañana tenemos clases de body, tenemos clases de funcional, tenemos clases de yoga, por supuesto, vos sabés que también está incluida. Tenemos clases de metabólico, es una clase que se llama así, metabólico, de bicicleta. Tenemos una clase muy particular que es movilidad y core. Y tenemos clase de baile, muy recreativa también, la profesora es excelente. Y bueno, nada, tendría que como contarte qué trabaja cada una. Holistic 360 es una clase, una creación nuestra. Bien. Contanos, vale. Holistic 360 es una creación muy nuestra, en que trabaja el fortalecimiento físico en piso con o sin elemento, y la persona se sube en los segmentos aeróbicos, los trabaja sí o sí en bicicleta, que un poco es como muy adecuado
para la diversidad de situaciones que recibimos. ¿Por qué? Porque la bicicleta es un elemento que vos sabés que protege enormemente las articulaciones y evita los impactos y demás. Entonces esta clase maneja esta parte de fortalecimiento localizado con ejercicios, con y sin elementos, te repito, y este fortalecimiento o mejora cardiovascular con puntualmente el elemento bicicleta. Entonces es una clase sumamente completa. Y bueno, podría contarte de las clases que quieras. Sí, ya lo dejamos a para futuro. La próxima. Sí. Pero a ver, desde tu óptica, porque creo que también es más importante que lo que yo te pueda preguntar, ¿qué consideras que Holistic se caracteriza y es lo que le da robustez, digamos, a Holistic en el servicio, ¿no? Hablando un poco de forma material, lo que es la parte comercial, ¿qué es lo que caracteriza? ¿Cuál es el principio? Holistic desde la estructura es tremendamente imponente. Vos lo conocés, es un gimnasio muy completo que tiene espacios realmente que brindan una enorme comodidad y hay una enorme variedad de elementos para trabajar. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que venimos hablando, Robert, el criterio de trabajo, el abordaje que tenemos hacia la persona, que no lo vemos solo como un cliente potencial que me pague la cuota, créeme que no. Y creo que lo demostramos justamente en el trato, en la escucha que tenemos con la persona. O sea, yo recibo mensajes, Robert, en diferentes horas del día. Un domingo recibo mensajes, un sábado a la tarde, con consultas. Entonces estamos en una permanente escucha y en una permanente atención. Y todos los profesionales que forman parte del staff tienen este criterio de educación para la salud, de acompañamiento, ¿sí? Y de proceso. Mirá las palabras que te nombro que creo que son muy significativas. Sí, acompañamiento, sí, totalmente. Sí. Yo creo que se da internamente una retroalimentación muy importante que es la contención en la parte humana, a la persona que viene y aborda y paga un servicio, esa persona está recibiendo el servicio. Obviamente está la parte comercial porque uno tiene que vivir, el mundo continúa, tiene que resultar, entonces seguro. Se da esa sinergia donde ustedes también se sienten llenos porque están cumpliendo el objetivo de la parte humana, de la parte holística. Verlos que mejoran, Robert, que nos expresan. Si pudiera contarte los mensajes que recibimos por redes, los mensajes que recibimos al teléfono corporativo, los mensajes que yo recibo en mis redes personales, es maravilloso. ¿Viste cuando sentís que vamos bien? Vamos por el camino que queremos ir. Sí, yo creo que yo se los dije del primer día, van por el camino que la gente necesita, ¿no? Hay gente que necesita esto y creo que es muy importante. Contanos ya si ya han tenido alguna experiencia de lo que iba a ser parte de Holistic, que una vez al mes el staff se iba a caracterizar por la parte, digamos, humana, social. Sí. Si ya han podido, digamos, avanzar y lograr algunos de esos objetivos. Sí, tuvimos una jornada de segmentos de clases durante toda la jornada, distintos segmentos de entre 10 y 15 minutos, en donde la persona pasaba de segmento a segmento vivenciando las distintas clases, todas estas que te nombré recién, bueno, divididas en segmentos de entre 10 y 15 minutos. Por más que no practicasen su clase, no fuese su clase. Totalmente, incluso estaban invitadas personas de afuera que no eran en ese momento socios de Holistic, por supuesto que ahora lo son, porque se terminó. Quedaron fascinados con la propuesta. Terminó toda una jornada en donde y en cada segmento todos los profes participaban. O sea, no es que un segmento era dirigido por un profe, eran por 2, por 3 y finalmente después fue una fiesta. Roberto, la gente no quería dejar de bailar. Y terminamos con un agasajo, una merienda saludable, siempre en el mismo criterio natural y sano de Holistic, y la gente quedó fascinada. Quien venía de afuera debía como colaborar con un alimento no perecedero, una ropa, algo que vos sabés desde el primer día que charlamos, esta reciprocidad con la vida que pensamos, creemos y sabemos que es así. Y bueno, la gente traía eso, ¿no? Y luego eso fue llevado a un comedor
Bien. Vinieron las personas, bueno, hay registros de dónde fue dejado, cuál es el comedor, vinieron las personas, nos entrevistaron, tenemos fotos, bueno, nada. Eso fue una de las jornadas, sí, siempre sí. se va a hacer. Una vez al mes. Una vez al mes, sabía. seguro. Por eso te preguntaba si ya lograron, porque bueno, uno sí, en el ya inicio, ya en el tuvimos orden, esa experiencia. Bueno, sí. Nada, simplemente si quieres contar algo para cerrar, que no te haya preguntado, que considere que sea importante. Todo. Sí. Pero bueno, nada, si quieres cerrar algo y dejar algún mensaje, y bueno, esa cámara es tuya. Ay, bueno, que los esperamos, que acá el recibimiento, el trato y el proceso que necesiten tener, que necesiten para mejorar, realmente va a ser llevado de forma distinta. Y decirles a todos, porque realmente me pasa casi de forma diaria, que la persona llega pensando que no tiene arreglo, o que está loca, o que ya no puede más con los dolores, y no importa la edad, no se da una idea la diferenciación que hay en edades y en situaciones. Decirles a todos que más allá de la situación, la mejora es posible, la mejora total, el sentirme mejor, el poder recuperar la funcionalidad y a través de recuperar la funcionalidad, recuperar la autoestima, la autonomía y demás, es posible. No hay nada que el ejercicio físico, chicos, a toda la gente, Robert, vos lo sabés, no hay nada que el ejercicio físico como un tratamiento no medicamentoso pueda mejorar. Así que acá los esperamos. Bueno, si digo algo la arruino, así que simplemente muchas gracias a vos, y muchas gracias siempre, por la participación. Por la oportunidad. Estamos terminando este programa de High Perfo. Como habíamos anunciado hace 2 meses atrás, el gimnasio se iba a diferenciar del resto, el gimnasio se está diferenciando del resto. Es un gimnasio donde brinda muchísima contención. Creo que nuestra sociedad hoy requiere eso, salir de ese automático y en definitiva también cuando uno paga por un servicio, verse retribuido por el mismo. Creo que Holistic cumple todas esas funciones por todo lo que acabamos de escuchar anteriormente, para no ser reiterativo, pero bueno, Holistic 360 hace honor a su nombre, desde lo físico, desde la práctica, desde la teoría, desde lo mental, de lo espiritual, que es algo que caracteriza y se diferencia del resto.